Hola, buenas tardes. Soy la doctora Zaretna Mancera Cañas, médico adscrito al Hospital Soquiapan Granja La Salud. Quiero agradecer a la doctora Verónica Rivas, jefa de calidad de nuestro hospital, a la invitación al curso La comunicación para la seguridad del paciente. El día de hoy les vamos a hablar sobre la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Voy a hacer un paréntesis recordando las 8 acciones esenciales. Tenemos que las acciones esenciales para la seguridad del paciente van a ser acciones que cada establecimiento de atención médica deberá observar para mejorar la seguridad del paciente durante los procesos de atención clínica. Voy a mencionar las 8 acciones esenciales. Número 1, identificación del paciente. Número 2, comunicación efectiva. Número 3, seguridad en los procesos de medicación, que es en lo cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Número 4, seguridad en los procedimientos. Número 5, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Número 6, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Número 7, registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas. Y por último, acción esencial número 8, cultura de seguridad del paciente. Ok, entonces, tenemos que la seguridad en el proceso de medicación de medicamentos de alto riesgo es de suma importancia, ya que nos puede traer problemas a nivel hospitalario, a nivel económico y principalmente afectar a nuestro paciente. ¿Qué es un medicamento de alto riesgo? Todos nos preguntaríamos. Bueno, un medicamento de alto riesgo son un tipo de fármacos con alto potencial de ocasionar daños graves o incluso mortales. Tenemos 4 grupos en los cuales se van a agrupar los medicamentos de alto riesgo y bueno, son los citotóxicos, que son prácticamente fármacos capaces de destruir células, en este caso son las células cancerosas. Tenemos a las insulinas, tenemos a los anticoagulantes y tenemos a los electrolitos concentrados. Bueno, la medicación segura es una de las prioridades globales en materia de la calidad y la seguridad del paciente de los sistemas de salud. Por ello, en el 2017 se publicaron en México las 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Las 8 acciones esenciales que ya mencioné hace un momento. La tercera trata sobre la seguridad en el proceso de medicación, la cual busca fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación y administración de medicamentos para prevenir errores que pueden dañar a los pacientes. Vamos a denominar medicamentos de alto riesgo a aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales. Cuando se produce un error en el curso de su utilización, estamos hablando error en la vía de administración, error al momento de dosificar inadecuadamente, error en cuanto a que el paciente no sea el adecuado o bien nos equivoquemos de paciente. Esta definición no indica que los errores asociados a estos medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de producirse un error, las consecuencias para los pacientes suelen ser más graves. Por todo ello, los medicamentos de alto riesgo han de ser objetivo prioritario de todos los programas de seguridad clínica para que se establezcan en los hospitales. Los errores de medicación van a constituir un problema de salud pública debido a las consecuencias humanas, asistenciales y económicas que conllevan. Los errores de medicación y sus consecuencias negativas, los acontecimientos adversos por medicamentos prevenibles, van a constituir en la actualidad un grave problema de salud pública, con importantes repercusiones, no solo desde un punto de vista humano, asistencial y económico, sino también porque generan la desconfianza de los pacientes en el sistema y dañan a los profesionales e instituciones sanitarias. Los medicamentos de alto riesgo son también objetivo prioritario de las recomendaciones o estrategias de mejora de la seguridad clínica
que se desarrollan por organismos u organizaciones expertas en seguridad del paciente. Los incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, cuando el personal médico, el personal de enfermería, personal de farmacia, pues desconocen prácticamente la administración, desconocen la presentación del fármaco, desconocen la vía de administración de este y desconocen la dosificación. O bien desconocen también los efectos secundarios o las complicaciones que pueden traer en el caso de ser utilizado inadecuadamente. Y también otra incidencia, bueno, están relacionados con los productos. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues si el fármaco o el medicamento, que ya mencionábamos de los 4 grupos anteriormente, el producto está caducado, está en malas condiciones, pues nos puede traer igualmente repercusiones a nuestro paciente y causar hasta la muerte. Bueno, también van a incluir los errores de medicación o en errores en los campos de la prescripción. Comunicación. La falta de comunicación es muy importante. El mal etiquetado, el envasado, la preparación, la dispensación, la distribución, la administración, el seguimiento y la utilización. Siempre que tengamos alguna duda de cómo administrar algún medicamento, sea medicamento de alto riesgo o algún medicamento que no nos cause como tal un efecto secundario grave, hay que preguntar, hay que informarnos, hay que comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestro personal de enfermería. Vamos a administrar un electrolito concentrado en tanto de solución para tal paciente. Se deben dejar en claro las indicaciones con letra legible y clara, sin tachaduras ni enmendaduras. Los errores de medicación son la causa principal de eventos adversos vinculados a la asistencia sanitaria. Las prácticas específicas que se establezcan deben tener como objetivo que los errores no causen efectos adversos a los pacientes y deben estar basadas en los siguientes principios básicos de seguridad. Dentro de las prácticas específicas tenemos el ámbito de aplicación. Dentro del ámbito de aplicación, para la prevención de errores con medicamentos de alto riesgo, va a afectar a todos los medicamentos considerados de alto riesgo y a todos los profesionales que intervienen en su uso en los hospitales. Pues la mayoría de los hospitales prácticamente se hace uso de medicamentos de alto riesgo, como es el caso de los electrolitos concentrados, sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio. El caso de la aplicación también de algunas insulinas, más bien de todas las insulinas, insulina de acción intermedia, de acción rápida, como es el caso de los anticoagulantes también. Personal que intervienen en el uso de medicamentos de alto riesgo, responsables de ejecución. ¿Quiénes son los responsables de ejecutar la acción? El personal médico, enfermería y personal de farmacia, que es quien prácticamente nos surte el medicamento. Responsables de seguimiento. Tenemos núcleos, comités o referentes de seguridad de los pacientes. En este caso, contamos con un comité de farmacovigilancia en el cual si se lleva hay un evento adverso dentro del hospital, en el caso de un error en la medicación en algún paciente, pues entra a comité el caso, se platica y pues nos damos cuenta o se saca prácticamente cuál fue el error. Sabemos que los eventos adversos van a ser problemas médicos inesperados que suceden durante el tratamiento con un medicamento u otra terapia. Los eventos adversos también pueden ser leves, moderados o graves, y es posible que tengan otra causa diferente al medicamento o la terapia que se administre. Otra de las prácticas específicas tenemos a las prácticas aplicables
a todas las fases del uso de medicamentos en el hospital. Se va a establecer un símbolo específico para identificar los medicamentos de alto riesgo. Por ejemplo, estandarizar la prescripción, el almacenamiento, la preparación y la administración de los medicamentos de alto riesgo. Aquí nos referimos con semaforizar los medicamentos de alto riesgo. Por lo regular se semaforizan de color rojo, pero algunos electrolitos concentrados se semaforizan con otro color. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio se va a semaforizar de color azul. El sulfato de magnesio se va a semaforizar de color verde. El gluconato de calcio, color amarillo. El cloruro de potasio se va a semaforizar de color rojo. Y el sulfato de potasio se va a semaforizar de color naranja. Por último tenemos al cloruro de sodio, que se va a semaforizar de color blanco. Es importante conocer el color de nuestros electrolitos concentrados para así poder identificarlos, y en el caso de tener una semaforización diferente, pues comunicarlo para evitar que haya un error en la medicación. También dentro de las prácticas específicas tenemos que hay para cada fase el uso de medicamentos en el hospital. Se va a hacer la selección y adquisición. Estandarizar los medicamentos de alto riesgo disponibles en el hospital, limitando el número de presentaciones con diferentes dosis, concentraciones y volumen. Almacenamiento. Vamos a identificar los contenedores de los medicamentos de alto riesgo, tanto en los servicios de farmacia como en las unidades asistenciales. Aparte de identificarlos, hay que conocerlos. Usar técnicas de doble chequeo. Esta práctica específica se me hizo en lo particular un tanto importante, o bien la más importante de nuestras prácticas específicas. Bueno, cada hospital debe identificar los procesos en los que se producen errores con más frecuencia y emplear métodos que ayuden a prevenirlos. Uno de estos métodos consiste en emplear sistemas de doble chequeo independiente, en el que una persona revisa el trabajo realizado por otra, a pesar de que todo el personal es susceptible de cometer errores. La probabilidad de que dos personas cometan el mismo error con la misma medicación y el mismo paciente va a ser muy baja. A continuación les pongo una tablita donde menciono las prácticas de prevención de errores para algunos medicamentos de alto riesgo. Voy a mencionar únicamente algunos. Dentro del medicamento de alto riesgo en el grupo de los anticoagulantes orales tenemos errores detectados y tenemos prácticas de prevención. Dentro de algunos errores detectados tenemos confusión en distintas dosificaciones del anticoagulante, prescripción ambigua que conduce a errores de dosificación, falta de detección de interacciones con otros medicamentos, alimentos o plantas medicinales. Es importante conocer las interacciones medicamentosas con prácticamente otros fármacos, para saber los efectos que nos pueden llevar. Dentro de las prácticas de prevención tenemos limitar las presentaciones disponibles, tenemos estandarizar la prescripción y advertir a los profesionales que consulten ante cualquier duda preferentemente a la prescripción. Implicar al paciente en su tratamiento, educándole sobre el uso y precauciones de estos medicamentos. Entregar al paciente esquemas sencillos de tratamiento cada vez que se modifique el mismo. Dentro del grupo de heparinas y otros antitrombóticos tenemos como errores detectados errores por confusión entre dosis y concentraciones debido a etiquetados inapropiados o similares. Existencia de viales multidosis que pueden ocasionar sobredosificaciones por error. Administración inadvertida de dos medicamentos antitrombóticos. Dentro de las prácticas de prevención del grupo de la heparina y otros antitrombóticos tenemos separar la heparina de la insulina, así como de otros medicamentos que dosifiquen en unidades. Escribir unidades en lugar de U. ¿Por qué? Porque luego pueden confundirse con el 0. Estandarizar la dosificación y seguimiento de los tratamientos mediante protocolos que consideren el peso del paciente, función renal, control de los tiempos de coagulación, etc.
tenemos dentro del grupo de las insulinas algunos errores detectados, confusiones entre los distintos tipos de insulinas, concentraciones y marcas de insulina, confusión de un preparado de insulina con otro debido a similitud entre sus nombres, por ejemplo, Humalina, Humalog y Humaplus. Confusión entre las presentaciones debido a la que la denominación de las insulinas no especifica sus características. Rápida, intermedia, prolongada. Confusión con heparina al dosificarse ambos medicamentos en unidades. Interpretar la abreviatura U, que significa unidades, como un 0 o un 4, lo que ocasiona la administración de una dosis mayor. Por eso es importante no abreviar y colocar unidades con letra. Administrar insulinas rápidas independientemente del horario de comidas ante una prescripción incorrecta, como cada 8 horas. Dentro de las prácticas de prevención tenemos simplificar las presentaciones de insulina disponibles en la institución, incorporar alertas en los sistemas informáticos de prescripción y de dispensación que adviertan de la posibilidad de confusión entre el nombre de algunas insulinas. Prescribir por una marca comercial para que se identifique correctamente el tipo de insulina. No almacenar la insulina cerca de la heparina, así como de otros medicamentos que dosifiquen en unidades. Prescribir de forma clara las pautas y coordinar siempre los horarios de administración de insulina, como los horarios de las comidas. Realizar un doble chequeo cuando se preparen diluciones o mezclas de insulinas en las unidades de hospitalización. Establecer un sistema de doble chequeo cuando se administre una perfusión IV de insulina. Dentro de los citotóxicos tenemos al metrotexato oral, uso no oncológico. Bueno, dentro de los errores que se han visto está la administración diaria en lugar de semanal de metrotexato oral, que conduce a que los pacientes reciban dosis superiores a las necesarias de forma ininterrumpida, y la confusión con mitoxatrona al prescribir utilizando las siglas MTX. Es por eso que no debemos abreviar. Y como prevención tenemos informar a los profesionales sanitarios sobre los graves efectos adversos derivados de la sobredosificación por este fármaco. Especificar en la prescripción médica la indicación para que se prescriba el metrotexato. No utilizar abreviaturas. Incluir alertas en los sistemas informáticos de prescripción y de dispensación, que adviertan de la importancia de confirmar la dosis y la frecuencia de administración, según cada indicación. Prestar especial atención a los tratamientos de pacientes más proclives a efectos adversos, por ejemplo, los ancianos o pacientes con problemas renales. Asegurarse de que el paciente conoce correctamente su tratamiento, la frecuencia de administración y los peligros de una potencial sobredosificación. Es importante que el paciente se implique en el tratamiento y disponga de unas instrucciones de administración claras y por escrito, y que se establezca en el día concreto de la semana en el que debe tomar el metrotexato. Dentro de los electrolitos concentrados tenemos al potasio, y dentro de los errores detectados tenemos almacenamiento de soluciones concentradas en los botiquines de las unidades asistenciales, confusión de los viales de cloruro de potasio con otras soluciones IV de aspecto similar, o sea, intravenoso, existencia de viales multidosis que puedan ocasionar sobredosificaciones por error, administración por error de cloruro de potasio a la velocidad superior a 10 miliequivalentes por hora, ya que puede causar parada cardíaca. Prescripción por ampollas o viales, en lugar de utilizar unidades de cantidad, por ejemplo, miliequivalentes.
Por ello es importante poner en nuestras indicaciones una ámpula de tantos mililitros o un vial, ¿no?, que contenga tanto. No poner como tal pues los mil equivalentes, porque ahí sí nos confundirían un poquito. O poner cloruro de potasio, solución inyectable al 14.9%, frasco con 10 mililitros. Dentro de las prácticas de prevención en cuanto al electrolito concentrado cloruro de potasio, tenemos retirar los viales de potasio concentrados de las unidades asistenciales. Si debe permanecer en ellas, identificarlos y controlar su almacenamiento. Ya les había comentado que debe de ir semaforizado de color rojo. Asegurar que los viales o ampollas de potasio se diferencien de otros medicamentos. Utilizar premezclados de potasio y B preparadas por la industria o centralizar su preparación en el servicio de farmacia. Utilizar alertas en los programas informáticos para evitar la prescripción de dosis elevadas. Algunas recomendaciones generales para el manejo hospitalario de medicamentos de alto riesgo se van a describir a continuación. Los medicamentos de alto riesgo se deben retirar de las áreas de atención al paciente si no se justifica su existencia desde el punto de vista clínico. Es muy común que nuestros pacientes del hospital psiquiátrico pues jalen la solución o manipulen la solución. En el caso a lo mejor de que no se coloque con una bomba de infusión el electrolito concentrado, pues lo que ya llegaba a pasar, nos llegó a pasar una ocasión, es que el paciente le abre completamente a la solución y pasa directo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se indique la administración de un electrolito concentrado, indicarlo con bomba de infusión para que seamos más precisos en el tiempo del paso de este y evitar que el paciente lo llegue a manipular. Y no también sin dejar atrás estar en constante chequeo, en constante monitorización al paciente. Los medicamentos de alto riesgo deben estar etiquetados de manera individual con un círculo rojo. Los médicos deben realizar la prescripción médica con letra clara, legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras. Los medicamentos con aspecto o nombre parecido, LASA, Look Alike, Sound Alike, se deben rotular con letras mayúsculas las letras diferentes. Ejemplo, enoxaparina y tinzaparina. Se deben colocar alertas visuales y almacenar de forma separada. Otra recomendación es rotular el medicamento con el nombre completo del paciente y sus datos de identificación, fecha de nacimiento y el número de registro. Preguntar al paciente si es alérgico y verificar los datos en el expediente clínico y la ficha de identificación del paciente antes de la administración del medicamento. Utilizar antes y durante y después de la transcripción, preparación y administración de medicamentos las indicaciones correctas de la medicación. Verificar los correctos, los 5 correctos, que es paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta y horario de administración correcto. Tomando en cuenta esta recomendación, va a ser muy difícil que cometamos un error en el proceso de medicación. Realizar una doble verificación. Esto se realiza por 2 personas con las competencias idóneas durante los procesos de preparación y en la administración. Algunos problemas relacionados a la medicación de medicamentos de alto riesgo vamos a mencionar a continuación. Dentro de los electrolitos concentrados tenemos la administración por error de cloruro de potasio a una velocidad superior a 10.000 equivalentes por hora, que puede causar un paro cardiorrespiratorio. Otro problema relacionado, confusión de los viales de cloruro de potasio con otras soluciones IV de aspecto similar.
Y la última, las interacciones del sulfato de magnesio con calcio pueden potenciar sus efectos produciendo una excesiva y repentina disminución de la tensión arterial. Dentro de los citotóxicos tenemos que la mayoría de errores de medicación en la administración de citotóxicos son debidos a errores de escritura, específicamente por confusión en las unidades de medida, desplazamiento u omisión del punto decimal. Por ejemplo, escribir 101 miligramos en lugar de 10.1 miligramos puede provocar que se administre 10 veces la dosis indicada y adición de ceros. Los citotóxicos pueden causar eventos adversos como consecuencias graves. Dentro de los anticoagulantes tenemos el uso inapropiado de heparina puede provocar reacciones como náuseas, vómito, malestar general, cefalea, fiebre, asma, rinitis, reacciones anafilácticas, irritación local, urticaria, eritema, hematoma, ulceración y hemorragia. Por ello es importante, antes de indicar un anticoagulante, mandar laboratoriales de control, en específico tiempos de coagulación, plaquetas, para saber cómo se encuentra nuestro paciente y poder verificar si podemos indicar o no el anticoagulante. Las reacciones adversas que se presentan con más frecuencia al utilizar heparina son asociadas a sobredosis, sangrado, por ejemplo, asociadas a uso prolongado, osteoporosis, y asociadas a formación de complejos inmunes, síndrome de trombocitopenia. ¿Qué es esto? Que las plaquetas estén por debajo de 150.000. O trombosis y necrosis cutánea por heparina. Dentro de las insulinas tenemos como efectos adversos la hipoglucemia, que es la complicación más frecuente de la terapia con insulina y representa el evento adverso extremadamente frecuente en pacientes postquirúrgicos. La sobredosificación de insulina puede causar hipoglucemia, astenia, confusión, palpitaciones, transpiración, vómito o cefalea. Las reacciones de hipoglucemia o hiperglucemia que no corrigen a tiempo pueden causar pérdida de la conciencia, coma y hasta la muerte. Tenemos también que mencionar que el cloruro de sodio, que es como el electrolito concentrado que mayor utilizamos en el hospital, pues como efecto adverso raro puede tener una sobrecarga de líquidos y sus consecuencias, desde un edema palpebral hasta un edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, congestiva e hipertensión arterial, y con posibles trastornos electrolíticos, como es un aumento del sodio. Pues agradezco su atención, muchas gracias, espero y pues haya sido clara, y pues sería todo, muchas gracias. Les dejo las referencias bibliográficas del tema. Que tengan buen día.